Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En este día vamos a hablar sobre la revolución industrial. Recuerden que este es un periodo muy importante y revolucionario que está comprendido entre 1780 y 1850. Generalmente se inició en Inglaterra. Recordemos que hasta ese entonces la vida se basaba en agricultura y en ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó la máquina a vapor. Hasta entonces, los artesanos antes se dedicaban solo a las labores manuales, que eran tareas pequeñas. Pero poco después, cuando llegó la máquina de vapor, esta usaba energía del vapor y la transformaba en fuerza, lo que ayudaba también a mover otras máquinas que se aplicaban a la industria, lo que hizo que reemplazaran a las personas en las pequeñas labores y en sus pequeños talleres. Iban desapareciendo esos talleres, iban apareciendo industrias y fábricas. La máquina de vapor se usó también en el transporte. Se fabricaron trenes, barcos a vapor. Esto facilitó el comercio y los viajes entre ciudades y países. En Europa empezaron a haber muchísimos trenes. En esa época habían sociedades rurales que eran mandadas por la nobleza. Estas se transformaron poco a poco en sociedades urbanas. Quienes dominaban allá era la burguesía. Los burgueses eran personas normales, pero adineradas, que se habían hecho poderosas y ricas gracias al comercio. Estos empezaron a invertir en más y más fábricas, incrementando pues sus bienes. Allí trabajaban unas personas que le llamaban el proletariado, que eran pues los que antes trabajaban en el campo, y como se acabó el trabajo en el campo se fueron a vivir a las grandes ciudades a trabajar en empresas. Antes las condiciones eran malas, tenían que trabajar los niños en situaciones muy difíciles. Y con muy poco sueldo, era demasiado peligroso. Entonces poco a poco estas personas fueron y empezaron a exigir sus derechos, empezaron a hacer huelgas y peleas, y los burgueses al comienzo no querían, pero poco a poco, después de tantos conflictos y tantas peleas, se logró que se hicieran jornadas laborales de 8 horas, que algunos domingos estuvieran libres y que los niños ya no trabajaran. Entonces esto garantizaba una calidad de vida muchísimo mejor. Es muy importante para el desarrollo de nuestra sociedad esta parte de la revolución industrial. A ver algo sobre las causas que originaron la revolución industrial, y fueron las siguientes. Los cambios en la organización del espacio rural inglés provocaron un fenómeno conocido como la revolución agrícola, que era grandes extensiones de tierra se concentraron en pocos propietarios, que cambiaron las técnicas de producción. También hubo cambios en las técnicas de producción agrícola, mejoraron la alimentación de la población y produjeron un aumento demográfico, es decir, muchísimas más personas. Esto provocó un aumento en la demanda de bienes manufacturados, especialmente los textiles. Muchos campesinos perdieron las tierras donde trabajaban y se trasladaron a las ciudades en busca de trabajo, donde fueron empleados como obreros de las nuevas fábricas. El gobierno inglés estimulaba la innovación y la búsqueda de mejoras para aumentar el comercio. Muchos hombres de negocios formaban parte del parlamento, es decir, como un congreso, y favorecían las políticas en ese sentido, es decir, se favorecían ellos mismos. La burguesía británica tenía un espíritu emprendedor y el capital suficiente para invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces tenían la idea y tenían la plata para hacer sus negocios. Gran Bretaña poseía colonias que formaban un enorme mercado proveedor de materia prima y consumidor de productos manufacturados.
Vamos a ver ahora las principales consecuencias de la revolución industrial. Entonces surgió el capitalismo industrial, una nueva forma de organización social junto con dos nuevos grupos sociales. Por un lado, la burguesía industrial, lo que ya les había comentado antes, formada por los empresarios dueños de las fábricas y el capital para producir. Entonces, ya saben, los burgueses que eran como los dueños de las industrias. Y por otro lado, pues estaban los campesinos que se habían transformado en obreros industriales. Ellos eran los que aportaban toda la fuerza del trabajo a cambio de un salario. Al comienzo, entonces, los salarios no eran muy buenos, pero poco a poco, gracias a las exigencias, fueron mejorando. Cambió la relación de las personas con el trabajo. Entonces, los trabajadores dejaron de tener un control sobre los procesos productivos y sus tareas se hicieron un poco monótonas y repetitivas. Habían abusos por parte de los industriales, sobre todo los obreros provocaron conflictos que dieron lugar con el tiempo a la aparición de asociaciones de trabajadores, pues los llamados sindicatos que hoy en día vemos, y organizaciones para proteger a los obreros, porque es que en ese tiempo se vulneraban muchísimo los derechos de los trabajadores. Se produjo un fuerte crecimiento de la población urbana, al mismo tiempo que crecían las ciudades. Obviamente, entonces, como todas las personas antes vivían en la parte rural y se fueron a la urbana, pues disminuyó la población rural y las ciudades se llenaron de personas, de trabajadores. Hubo un cambio de los hábitos de consumo y la circulación de mercaderías en el mundo. Entonces ya no consumían lo mismo que se consumía cuando vivían solo en el campo, sino empezaron pues a modernizarse. Por último, vamos a ver algunos de los principales inventos de la revolución industrial. Entonces está primero la hiladora mecánica, que fue en 1764. James Hargreaves inventó la primera hiladora mecánica, la spinning jenny, que permitía obtener numerosos hilos al mismo tiempo. Entonces estas máquinas al comienzo tenían que operarlas también niños y eran trabajos muy arriesgados. Entonces las familias pues veían en sus hijos un potencial trabajador y los ponían, pero había muchos niños que morían en esos trabajos, entonces también llevaba consecuencias. Después, en 1769, Richard Arkwright inventó la hiladora que utilizaba energía hidráulica, entonces ahí ya no era tan manual, sino ya un poquito más tecnificada. En 1769, James Watt incorporó la energía al vapor en las hiladoras, entonces ya era totalmente, o sea, la fuerza la hacía era la parte de la máquina a vapor, que era como un motor que le impulsaba. Ya después, esta máquina a vapor utilizaba el vapor como fuente de energía. Entonces, la primera fue desarrollada por Thomas Newcomb en 1712. Ya después, poco a poco, en 1769, James Watt perfeccionó este invento y la adaptó para ser utilizada, como ya les había dicho, en la industria textil. El telar mecánico, diseñado en 1784 por Edward Cortwyck, también la máquina a vapor aplicada al transporte. Entonces esta es una de las más importantes y surgió el barco a vapor en 1807. George Stephenson creó la primera locomotora a vapor en 1825. Esos son como los más importantes. Entonces, tengan en cuenta que la parte de la energía del vapor fue utilizada y fue uno de los cambios más importantes que hubo y gracias a eso se han desarrollado muchísimos inventos y fue la base de muchas cosas para que tengamos la sociedad como está actualmente. Muchísimas gracias. Cualquier duda se comunican conmigo. Estoy atenta.